Biblias en el libro de Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 8. Realmente los versículos para este día es del 8 al 12, pero me gustaría que nos permitiéramos leer hasta el versículo 16. Quiero usar el versículo 16, un versículo muy conocido, pero quiero usarlo solamente para introducir mi sermón de esta tarde, por ahora. ¿Está conmigo, hermano? Romanos capítulo 1, versículo 8. Y si gusta poner sobre sus pies, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Muy bien, bueno, pues la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hermano, hablando a la iglesia de Roma, continúa los versículos. En el versículo 8 dice: primeramente dice, doy gracias, dice, a mi Dios, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, dice, con respecto, dice, a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Continuamos en el 13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, te damos gracias, Señor, en esta linda y hermosa tarde, Padre. Nos das el privilegio de poder estar en tu casa, Señor, y poder alabarte, Señor, con un corazón sincero, Señor. Hemos levantado, Señor, nuestra alabanza, Señor, con nuestras bocas, Señor, a ti, Señor, porque entendemos, Padre, que todo, Señor, proviene de ti, Señor, y que todo es para ti, Padre, como decía el canto, como dice tu palabra. Y en esta tarde, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables, Señor, a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre, y te pedimos, Señor, que tú ministres nuestras vidas conforme a nuestras necesidades, Padre. Te doy también las gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tienes cuidado, Señor, de todo, Señor. Principalmente, Señor, de aquellos que están en una cama en el hospital, Padre, como el pastor, Señor Murillo, ahí en Tijuana, Señor. Padre, que tú seas levantando este varón, Señor, de ahí del lugar donde está, Señor, que sigas fortaleciendo su cuerpo, Señor, y que lo libres, Señor, de cualquier mal, Señor. También te pido por cada persona enferma en este lugar, que tú seas tocando, Señor, nuestros cuerpos, Señor, porque entendemos, Padre, que tú eres el dador de la vida, Señor. Tú eres el doctor, Señor. Tú eres un Dios que trae salvación y trae sanidad, Señor. Trae restauración, Padre. Y a ese bendito Dios es el que ahora nos exponemos, Señor, para escuchar su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta tarde. He comenzado algunos sermones en el capítulo 1 del libro de Romanos. Y me llama mucho la atención, hermano, porque Pablo le escribe a una de las iglesias, y esta en particular a la iglesia de Roma. Y aunque Pablo no conocía la iglesia,
no conocía a los hermanos personalmente, no se sabe exactamente cómo fue que ellos empezaron en su vida cristiana. Posiblemente algunos comentaristas hablan de que posiblemente en el Pentecostés algunas personas de Roma fueron impactadas y comenzaron la iglesia en Roma. Pero lo que sí sabemos que Pablo tenía un corazón para la iglesia. Pablo tenía un corazón, hermano, era su respirar el evangelio para todo el mundo. Y Pablo tenía un corazón pastoral, tenía un corazón especial por cada una de las iglesias. Y en esta tarde, hermano, yo quisiera tomar estos versículos para hablar de un tema muy importante para nosotros. Y titulé mi sermón, hermano, Evidencias de un creyente genuino. Evidencias de un creyente genuino. Y tomando el versículo, hermano, solamente para mi introducción, en el versículo 16, Pablo dice estas palabras, dice, porque no me avergüenzo, dice, del evangelio. Pablo tenía la convicción, hermano, del mensaje de salvación que había llegado a través de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Él estaba convencido, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. Y yo no sé, hermano, yo no sé si usted sabe, hermano, de que cuando Dios trae salvación a nuestras vidas, Él también trae una transformación completa a nuestro ser interior. La salvación viene a nosotros, pero el Señor, hermano, nos salva, pero el Señor transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de vivir, transforma nuestro ser interior. Y menciono esto porque si algo, hermano, necesitamos hoy en día nosotros, ser la iglesia, ser una iglesia que sea auténticamente, que sea genuina, auténticamente, hermano, entregada a Dios. He estado escuchando en algunas predicaciones, hermano, de que se menciona lo que es el cristianismo nominal. ¿Ha escuchado usted esa frase? El cristianismo nominal. Y se refiere mucho, hermano, a los cristianos, hermano, que solamente son cristianos de nombre nada más. Personas, hermano, que solamente dicen ser cristianos cuando están en la iglesia y tenemos como que esa costumbre de decir, bueno, somos cristianos y ya, pero no hay un fruto, no hay una vida genuina en lo que nosotros decimos creer. Yo no sé cuántos de ustedes, pero creo que a todos nosotros nos gusta tener cosas genuinas, ¿verdad? Cuando compramos algo, queremos comprar algo que sea genuino, que yo no sé, a algunos les gustan las marcas y que posiblemente quiere que la marca que compra que sea genuina, que no sea, por decirlo, chafa, ¿verdad? Como dicen por ahí, o made in China, ¿verdad? Así mismo, hermano, en nuestra manera de vivir, si muchas veces le ponemos valor a las cosas y nos gustan las cosas genuinas, ¿cuánto más, hermano? ¿Cuánto más quiénes nosotros somos y quiénes representamos ser? Usted y yo, amados, representamos la iglesia de Cristo. Usted y yo representamos el cuerpo del Señor. La gente, hermano, la gente afuera está deseosa, hermano, está deseosa de mirar un cristiano auténtico que pueda transmitirle la esencia, hermano, de lo que Él lo hizo transformar. Por lo tanto, hermano, el apóstol Pablo, al empezar a escribir esta carta de Romanos, él ya vivía el poder del evangelio ya vivía dentro de él. Él se sentía convencido de que el evangelio tenía poder de salvación y de transformación para todas las personas. Y yo quiero mencionar esto porque quiero hablar, hermano, de 4 evidencias de un creyente genuino, y hay muchas evidencias. Yo solamente voy a mencionar 4 que yo personalmente encuentro en esos pasajes del 8 al 12. Pero hay muchas evidencias, hermano, que dan un testimonio de un creyente genuino. Y yo quisiera hablar en esta tarde, hermano, de estas 4 evidencias de un creyente genuino. Primeramente es la gratitud. Un creyente, hermano, que tiene gratitud en su vida. La gratitud es un fruto de un corazón auténticamente transformado por Dios. También, hermano, vamos a hablar de la evidencia de la devoción. Una persona, hermano, que dice que sea creyente y nunca tiene tiempo para buscar al Señor,
realmente, hermano, debería de considerar si realmente es creyente o no. Porque una evidencia, hermano, es no solamente la gratitud que hay en nuestras vidas, sino también la devoción que nosotros tenemos a Dios. Y entre más intensa es la devoción a nuestro Dios, es la manera como nosotros evidenciamos quién realmente vive dentro de nosotros. Vamos a hablar también de la evidencia de la sumisión, ¿verdad? Y esa palabra es muy difícil porque la sumisión, hermano, ataca el orgullo de las personas. Nadie quiere ser sumiso a nadie. Es una cuestión, es una enfermedad en el corazón del ser humano, pero la sumisión es una evidencia de un creyente genuino. Y por último, hermano, vamos a mirar la edificación mutua, la evidencia de esa actitud de edificarnos mutuamente. En esta tarde solamente voy a hablar de dos, que es la evidencia de la gratitud y la devoción. Los otros dos puntos los voy a dejar para la siguiente semana. Pero quiero decirles, hermano, que las marcas o las evidencias de un creyente genuino nos llevan a vivir una vida que glorifica a Dios. Y quiero preguntarle con esto, ¿usted quiere glorificar o desea glorificar a Dios con su vida, con lo que usted hace? ¿Quiere darle gloria a Dios, hermano, con su manera de vivir, con su manera de ser? Que todo lo que usted haga en la vida le dé gloria al Creador. Ese es el deseo que hay en el corazón. Muchas veces, hermano, déjeme decirle que muchas veces, y lo digo personalmente, muchas veces no tenemos conciencia, hermano, que todo lo que hacemos, le da la gloria a Dios o le quita la gloria a Dios, ¿verdad? Siempre. Y muchas veces vivimos una vida, hermano, sin conciencia. Pero el apóstol Pablo, hermano, podemos ver que el apóstol Pablo tiene estas evidencias, estas marcas de un creyente genuino. Dice el apóstol Pablo, hermano, en el primer versículo que leímos, el versículo 8, él comienza con esta frase. Ahora déjeme decirle, hermano, todo el capítulo 1 casi es la introducción a la carta y es un saludo muy extenso, pero va muy cargado, hermano, de conceptos teológicos muy importantes para la iglesia, y ese es uno de ellos. Dice, primeramente dice, doy gracias, dice, a mi Dios. Primeramente, doy gracias a mi Dios, dice, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Pablo, hermano, no solamente está diciendo que da gracias a Dios como una manera de escribir algo bonito para la carta, no. Pablo, hermano, tenía un corazón lleno de agradecimiento a Dios. Y cuando Pablo dice en esta parte, dice, doy gracias a mi Dios, dice, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Si usted mira la mayoría de las cartas de Pablo, la mayoría de las cartas comienzan con un agradecimiento por la iglesia del Señor, dando gracias siempre por la vida de los hermanos. Primeramente, hermano, Pablo dice, doy gracias, y yo quiero, hermano, animarlo a que subraye esta pequeña frase, porque esta frase nos dice mucho. Dice, primeramente, dice, doy gracias, dice, a mi Dios. Si usted puede, subraye mi Dios, porque esta frase, hermano, nos dice mucho de qué representaba Dios para el apóstol Pablo. Dice Pablo, dice, mi Dios. Diga conmigo, hermano, mi Dios. Algo mío. Es un Dios personal, es mío, es alguien que ya pertenece a mí y que yo valoro porque pertenece a mí. Pablo habla, hermano, de una relación con Dios como una relación muy íntima, muy personal. Pablo dice, doy gracias, dice, a mi Dios. Empieza, hermano, con este acto de agradecimiento. ¿Por qué razón? Porque sabía quién era Dios y sabía lo que Dios había hecho por él. El apóstol Pablo, hermano, aunque era un hombre religioso, que era un hombre que conocía la Biblia, hermano, que conocía el Antiguo Testamento, tal vez al derecho y al revés, que tenía, hermano, una devoción a un Dios que no conocía, pero a pesar de eso, hermano, era un pecador y estaba alejado de Dios. Él hablaba de Dios, pero no conocía a Dios. Pero cuando tuvo ese encuentro yendo a Damasco,
Cuando escuchó, hermano, cuando vio esa luz, dice que lo cegó, dice, y esa voz que él escuchó. Y cuando Pablo pudo entender quién era el que le estaba hablando, Pablo entendió que ese era el Dios que él siempre andaba buscando. Por eso es importante para nosotros de que, ¿qué representa Dios para nosotros? Mire, para los católicos o para otras personas hablan de Dios como, oh, mi Diosito, ¿verdad? Encapsulan a un Diosito en un lugar chiquito, cuando estamos hablando, hermano, de un Dios que es creador. Dice que los cielos, hermano, no pueden contener a este gran Dios. Y Pablo, en esa relación íntima con este Dios, él se apropia de ello y dice, mi Dios en el que confío, mi Dios, mi Salvador, mi Dios, mi proveedor, mi Dios, el que transforma todo mi ser. Pudiéramos llegar al momento donde podamos identificarnos con Pablo de la misma manera y hablar como mi Dios, pero de una manera íntima, como una manera, hermano, auténtica de decir, Dios, ese Dios que es el creador de los cielos, ese Dios que está sentado en su trono, es mi Dios. Y yo tengo la capacidad de tener esa relación íntima, profunda con ese Dios. Y Él no solamente es mi Dios, es mi amigo, es mi Dios personal. En el Salmo, hermano, 25:14, dice el salmista, dice, la comunión, dice, íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová, dice, es con los que le temen. Con los que le temen, ese es con el que Dios, hermano, tiene una comunión íntima. Usted y yo, hermano, deberíamos de desear tener esa comunión íntima. La intimidad con Dios, hermano, es el comienzo para poder tener relaciones sanas. Y nosotros no podemos tener una relación íntima y saludable con nuestro Dios, con nuestro Creador, nosotros no vamos a poder aprender a tener relaciones sanas alrededor de nosotros. Necesitamos la imagen del Padre dentro de nosotros. Necesitamos, hermano, el ejemplo perfecto de un Dios y de un Padre perfecto. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Yo sé que está caliente, pero nada más quiero saber si está conmigo. ¿Qué es Dios para usted? ¿Es el Dios de la iglesia, de la comunidad del domingo, en la mañana y de la tarde? ¿O es su Dios? Piense en ello. Es su Dios. Usted puede decir, oh, mi Dios. Una manera auténtica. En Santiago 2:23, hermano, Santiago habla del ejemplo de Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia, dice, y que fue llamado, dice, amigo de Dios. Abraham es un ejemplo para nosotros de que nosotros también tenemos la capacidad de llegar a tener esa relación íntima y profunda con nuestro Dios. Si Dios, hermano, le dio la oportunidad a Abraham de tener esa cercanía con él, a través de Jesucristo, usted y yo tenemos la capacidad de llegar a ser íntimos con Dios. Su relación con Dios, hermano, su relación con Dios en la vida del apóstol Pablo, su relación con Dios era el objeto de la confianza del amor de Pablo, dice, a quien le debía todo. Pablo sabía, ese Dios de él, sabía que todo lo que tenía Pablo, que todas las promesas, el llamado, hermano, el poder para compartir el evangelio, todo lo tenía por ese Dios, por ese gran Dios que le dio, que le producía confianza y amor, a quien le debía todo. Pablo, hermano, tenía gratitud. En estos pasajes podemos ver la evidencia de la gratitud en Pablo, porque Pablo dice, hermano, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto, dice, a todos vosotros, a todos ustedes, a la iglesia. Pablo tenía un corazón para la iglesia. Pablo tenía un corazón, y cuando decimos que tenía un corazón para la iglesia, tenía un amor genuino para la iglesia.
El interés de Pablo, hermano, era de que la iglesia fuera confirmada, que fuera fortalecida, que fuera, hermano, levantada, fortalecida en fe, en amor, en comunión. Pablo era el corazón de ello. Y para ir aplicando un poquito todo eso, hermano, ¿cómo usted mira la iglesia? ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué representa la iglesia para usted? Pablo llevaba constantemente a la iglesia delante de sus oraciones al Señor. Él le rogaba al Señor por la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque su corazón estaba allí. Su llamado, hermano, su llamado estaba a alimentar a la iglesia y a llevar el plan de salvación a los perdidos. Ese era el corazón de Pablo. Pablo tenía gratitud en su corazón a Dios por su propia salvación primeramente. Él estaba agradecido por lo que Dios había hecho en él. Pablo, hermano, tenía gratitud por la salvación de los creyentes en Roma. Como le decía, hermano, Pablo no conocía a ningún creyente en Roma. Nunca había estado en Roma. No sabían cuáles eran los grupos, cómo se reunían en la iglesia, pero él ya los amaba. Antes de conocerlos, antes de ir para querer ir con ellos, Pablo, hermano, ya sentía un amor desbordante por la iglesia de Roma. ¿Cuál es su sentir que usted tiene hacia la iglesia? Esto es importante porque es bonito escucharlo en la palabra, pero la palabra quiere que nosotros, hermano, tomemos el testimonio y de que nosotros hagamos una reflexión de lo que nosotros somos y lo que nosotros deseamos y cuál es nuestra participación en el reino de Dios. ¿Qué representa para usted la iglesia? ¿Qué representa? Muchas veces, hermano, es triste. Es bueno cuando vemos personas que tienen mucho tiempo sin venir a la iglesia y de repente por ahí aparecen y porque tienen una necesidad y lo que sea así, nos da gusto y todo, pero qué triste, hermano, que solamente vengan a la iglesia cuando tienen solamente una necesidad. Cuando solamente están metidos en un problema y saben que hay un Dios que los puede ayudar y es cuando vienen a la iglesia. Pero cuando todo está bien, no hay ningún interés en el cuerpo de Cristo, mucho menos de participar de alguna manera. No hay ese sentir, no hay ese sentir. Para usted, ¿qué es la iglesia, hermano? ¿Qué representa la persona que está al lado de usted? Déjeme decirlo, ¿qué representa para usted la persona que está al lado de usted? ¿Sería usted capaz, hermano, de ir al Señor en oración, en una actitud rogativa, porque el Señor bendiga, prospere, fortalezca en fe a la persona que está a su lado? Muchas veces, hermano, lastimosamente muchas veces, solamente, hermano, somos muy egocentristas, solamente pensamos en nuestras propias necesidades, solamente pensamos en las necesidades de las personas que amamos y que están alrededor de nosotros. Pero perdemos, hermano, el concepto de iglesia. Perdemos, hermano, la visión por lo cual Dios, hermano, nos ha puesto aquí como una iglesia. Y Pablo es un ejemplo por el cual nosotros podemos tomar el testimonio y ver las evidencias en la vida de Pablo y decir, ¿cómo está mi corazón agradecido? ¿Por qué es lo que yo agradezco todo el tiempo? Tomo un tiempo para agradecer por mis hermanos de mi comunidad de iglesia, de orar, hermano, de orar e interceder por hermanos que posiblemente no tienen los recursos que nosotros tenemos aquí, que están tal vez en una montaña, por allá en un cerro, buscando al Señor tras la persecución, tras muchas necesidades de comidas, de muchas cosas. Tomamos ese tiempo, eso nos duele a nosotros en el momento de ir a pedirle al Señor. ¿Realmente sentimos una carga por ello? Oramos, hermano, por los hermanos que son perseguidos, pastores, misioneros en otros países donde arriesgan su vida y la vida de sus familiares por amor al evangelio en otros países islámicos o como en Corea o en lugares, hermano, que atacan la religión o el cristianismo. ¿Cómo está nuestro corazón en ese sentir, en esa evidencia que el apóstol Pablo tenía? Pablo tenía una gratitud genuina.
Hermano, él fue un creyente genuino porque su gratitud estaba enfocada primeramente en aquel que era su proveedor. Estaba agradecido a Dios, estaba agradecido por lo que estaba haciendo en él, por lo que estaba haciendo alrededor de él, porque sabía que él estaba levantando otras iglesias y que él era parte de ese proyecto de ir y bendecir a esas iglesias. ¿Cómo está nuestra gratitud? ¿Cómo está nuestra gratitud al Señor en ello? Pablo sentía, hermano, una gratitud por la fe de los hermanos. Pablo sentía una gratitud. Señor, gracias te doy, Señor, por la fe de mi hermano, Señor. Lo veo, Señor, como este varón está en sus luchas, en sus pruebas, pero mira, él te sigue amando, él te sigue buscando, él te sigue sirviendo con todo su corazón. Él tenía, hermano, tenía esa gratitud en el corazón por la fe de sus hermanos. Por la fe de sus hermanos, dice en el libro, dice de Romanos, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, dice, se divulga, dice. Era una iglesia, hermano, era una iglesia que otras iglesias o en otros lados se escuchaba de la fe de los hermanos de Roma. Ahora, si no es fácil vivir en esta generación, en este tiempo, en medio de tantas cosas que distraen, que pueden distraer la vida espiritual de cualquier persona, no era diferente en aquel tiempo, hermano, en esa gran ciudad de Roma, donde los excesos, hermano, donde los excesos abundaban por todos lados. Donde había, hermano, una gran cantidad de adoración a diferentes dioses. Los jóvenes, hermano, también los jóvenes creyentes tenían también muchas luchas en ese tiempo. No había redes sociales, no había aparatos electrónicos, pero también ellos tenían sus luchas, y en medio de toda esa lucha, de la persecución a los creyentes, Pablo dice: yo doy gracias a Dios por la fe que se escucha de ustedes, de esa fe genuina, de esa fe que me dice que ustedes están buscando al Señor fervientemente. Pablo agradecía por la fe de ellos, por el crecimiento que él escuchaba de ellos, por el avance de la iglesia, hermano, por el avance al evangelio que ellos estaban teniendo, hermano, en esos lugares. Pudiéramos ser la iglesia que en otros lugares se menciona, la iglesia de la comunidad. Podemos ser esa iglesia, hermano, que en otros lugares pueden decir: oh, allí en Santana hay una iglesia auténtica que se alaba al Señor auténticamente, que se sirve al Señor de una manera auténtica, que su fe no desfallece, que son hombres que van avanzando en el compartir el evangelio de Dios. ¿Podemos llegar a ser ese tipo de iglesias, amados? Podemos ser esa iglesia. Esa iglesia, hermano, donde la gente, hermano, que muchas veces tenemos la oportunidad de hablarle en la calle, que puedan llegar a decir: escuché que en esa iglesia está la presencia de Dios. Yo quiero llegar allí. Pablo sentía agradecimiento, hermano, por el testimonio de los hermanos, por el testimonio de su fe. Pablo, hermano, reconoce dentro de esa actitud o de esa evidencia, Pablo reconocía, hermano, que todo lo que él tenía se lo debía a Dios. Dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Esas frases son frases cortas, hermano, pero que muchas veces perdemos, hermano, el significado, hermano, y el valor de estas frases del apóstol Pablo. Pablo entendía que todo el cristianismo que existía en ese tiempo, absolutamente todo, venía mediante el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, amado. Es el Dios, hermano, es el Dios que estuvo en la iglesia de Roma en aquel tiempo, y es el mismo Dios que está aquí con nosotros. Pero realmente, hermano, una invitación a reconocer que todo lo que tenemos, hermano, que lo que somos, hermano, lo poquito, lo mucho que podamos llegar a ser,
todo, hermano, todo se lo debemos a nuestro Señor. Aún a veces, muchas veces hasta la salud, ¿verdad? Muchas veces tenemos salud por la misericordia de Dios. Muchas veces también el Señor permite la enfermedad o permite las situaciones difíciles. Pero nuestra fe, hermano, es probada. Y nuestra fe es un testimonio para muchos. Pablo reconoce, hermano, que todo es mediante Jesucristo. En Santiago 1:17 dice el apóstol Santiago, dice, toda dádiva y todo, dice, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, hermano, dice que todo don perfecto, todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos nosotros viene de Dios. Y que Él nunca cambia, hermano, que Él nunca se mueve. Él es firme, Él es fiel. Él no miente, hermano. Dios es fiel. Por eso Pablo, hermano, dice que es por medio de Cristo que tenemos todas las bendiciones. Pablo, hermano, se siente agradecido de llevar la evidencia, hermano, del agradecimiento. Pablo, hermano, se siente bien, hermano, de ser agradecido a Dios, hermano, por la iglesia. En Tesalonicenses dice el mismo Pablo, dice, dar gracias en todo. Hermano, no solamente es una evidencia de que hay una conversión genuina en nosotros, sino el agradecimiento es parte de la vida cristiana. Dice Pablo, dice, dar gracias, dice, en todo, dice, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento debe de ser una parte esencial en las características de una persona cristiana. Nuevamente le pregunto, hermano, ¿cómo está su agradecimiento? ¿Por cuáles cosas usted agradece? ¿Cuáles son las cosas por lo que usted está agradecido? Aprendamos, hermano, que no solamente soy yo, porque muchas veces, hermano, pensamos que Dios es como Aladino, que solamente Él está para solucionar mis cosas o bendecirme a mí. Somos parte de una iglesia. Y así como el que está enfrente, hermano, en este momento tiene una necesidad, la persona que está la última persona en la última fila tiene una necesidad. Y somos parte de un solo cuerpo. La evidencia, hermano, del agradecimiento. También Pablo, hermano, tenía la evidencia de la devoción. La devoción. Diga conmigo, hermano, devoción. Porque yo sé que está haciendo calor. Pero para entender, devoción. La evidencia de la devoción. Y yo quiero preguntarle, hermano, y estar haciendo preguntas constantemente. ¿Cómo es su devoción de parte del Señor? ¿Cómo está su devoción? Si pudiéramos medirnos del 1 al 10, ¿en dónde me calificaría yo mismo? O más bien, Dios, ¿dónde me calificaría? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros nos calificamos y somos buenos con nosotros mismos para calificarnos. Pero ¿en qué lugar nos pondría Dios en nuestra devoción? Dios quiere, hermano, tener nuestra atención. Dios quiere, hermano, robar nuestro corazón. Él quiere tener nuestro corazón. Él quiere tener el corazón de cada uno de nosotros. Pablo, hermano, desde que él conoció a Dios, le empezó a servir devocionalmente, le empezó a servir fervientemente, le empezó a servir apasionadamente. Pablo aprendió a vivir solo para Dios. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, dice, a quien sirvo, dice, en mi espíritu. Esta palabra que dice sirvo, no es solamente es un acto de servir, como llevarle a alguien un plato a la mesa, no. Cuando Pablo dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo, esta palabra servir es algo mucho más profundo, hermano, es un modo de vivir de la persona. Es un acto de entregar la vida. Al principio Pablo decía, yo soy siervo de Jesucristo, soy un esclavo de Jesucristo. Cuando Pablo decía que él servía a Dios, lo sirve con una actitud de esclavo, de que todo se debe al Señor y todo se lo debe al Señor. ¿Está conmigo, hermano?
Dice, porque testigo me es Dios, dice, perdón, en el, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo, dice, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, dice, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Si usted y yo, hermano, queremos ser unos buenos intercedores por la iglesia y por las personas a nuestro alrededor, debemos primeramente, hermano, de tener una profunda devoción a Dios. No podemos orar a alguien que no conocemos o a alguien, hermano, en el cual no tenemos una relación íntima. Si usted tiene tiempo con su esposa o usted, hermana, con su esposo, y a usted le agrada tener esa relación de intimidad con su esposa, es porque a usted le gusta pasar tiempo con esa persona, porque usted crea un vínculo de confianza, porque usted crea un vínculo de amor donde usted confía y puede, hermano, desplazarse en una comunicación abierta, sincera. Si usted y yo, hermano, queremos tener una oración, hermano, efectiva por nuestros hijos, por la iglesia, por los que están a nuestro alrededor, primeramente nosotros debemos de tener una devoción entregada a Dios, una búsqueda constante a nuestro Dios. Pablo, hermano, desde que conoció a Dios, le empezó a servir con todo su corazón. Y él lo dice y lo entiende, hermano, en Romanos 14:7. Él lo entiende y lo dice de esta manera. Dice, y es que nadie, dice, vive para sí. Nadie, dice, vive para sí. Cuando eres un hijo de Dios, cuando has entregado tu vida al Señor, dice Pablo, dice, y es que nadie, dice, vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, dice Pablo, para el Señor vivimos. No vivimos para otra cosa. Dice, vivimos para el Señor. Dice, y si morimos, dice, para el Señor morimos. Y ya sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, nosotros somos del Señor. Nosotros somos del Señor. En Hechos, hermano, 27-23, Pablo dice estas palabras en medio de una circunstancia difícil en su vida, en una circunstancia donde él podría haber perdido la vida, pero él dice con seguridad, dice, porque esta noche ha estado conmigo, dice, el ángel del Dios, dice, y escuche esto, el ángel del Dios del que soy, dice, del que soy y al que sirvo. Si nosotros leemos los escritos del apóstol Pablo, vamos a mirar constantemente de que el estilo de vida del apóstol Pablo estaba inmerso, entregado a Dios. Pablo no andaba con un pie aquí y un pie acá, hermano, dentro. No, toda su vida, toda su manera de vivir, todo su pensamiento era un pensamiento del reino de Dios, de un ciudadano del reino de Dios. Él no pensaba cosas del mundo y pensaba cosas de Dios, no. Él estaba inmerso totalmente en su vida entregada a Dios. En el libro de Éxodo, hermano, Dios mandó a su pueblo a no adorar a otros dioses. Dios, hermano, mandó a su pueblo a que no adorara a otros dioses, a que no se inclinara a otros dioses. Es más, Dios le dijo a su pueblo que no se relacionara con otros pueblos paganos. Ese era el deseo de Dios, porque es un Dios celoso. Él quiere la atención totalmente para Él. Y no solamente, hermano, porque Dios es egocéntrico, sino porque Dios es un Dios protector, y solamente cuando estamos enfocados y estamos dentro de Él, nosotros estamos en un lugar de seguridad. Y Pablo sabía eso, sabía que solamente él podía adorar a su Dios, que él solamente podía adorar a Jesús, a su Salvador. Pablo tenía, hermano, una pura devoción con Dios y a Jesucristo. Podemos leer todos los escritos de Pablo y podemos mirar a una persona auténtica, hermano, que vivía, hermano, lo que él predicaba. Él le predicaba su entrega al Señor. No era una devoción impositiva, sino era un acto de amor. Pablo, hermano, servía al Señor por amor. No era porque se le imponía hacer eso, no. Esa devoción a Dios es un acto de amor natural que fluye cuando tú recibes, hermano, el poder del Evangelio en tu vida. Cuando tú recibes el poder de Dios en tu vida.
No era una devoción impositiva, sino que un acto de amor. Dios, hermano, fue el objeto de su devoción del apóstol Pablo. El deseo y el anhelo en el corazón de Dios, hermano, que Dios llegue a ser también el objeto de nuestra adoración y de nuestra devoción. De cada uno de los que decimos, hermanos, que ser creyentes. Pablo fue un hombre piadoso, fue un hombre de oración, fue un hombre de oración. Dice que él sin cesar, hago mención de vosotros. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando sientes una devoción por Dios, hermano, cuando sientes una devoción por Dios, provoca en ti de una manera natural un amor por Él y por su iglesia. No puedes decir que amas a Dios y no amas a la iglesia. Y es algo, hermano, que nosotros necesitamos corregir. No podemos decir que nosotros amamos a Dios, hermano, y despreciamos a su iglesia. No pueden decir, hermano, que aman a mi familia, pero detestan a mi esposa. ¿Verdad? No se puede, no se puede. No es una realidad, no es una realidad. Si nosotros decimos amar a Dios, la evidencia, hermano, la evidencia es el amor que sentimos los unos para los otros. Y ahí necesitamos trabajar en ello. La iglesia necesita trabajar en ello. La iglesia, hermano, tiene que levantar ese testimonio, hermano, de una relación pura, hermano, de una relación sincera, de una relación, hermano, de unidad, de estar en el mismo sentir. Pablo oró, hermano, no solo por los de Roma, sino que por todos los creyentes alrededor de todas las ciudades. Y vaya conmigo nada más, hermano. A mí me llena mucho, me encanta mucho dos oraciones que el apóstol Pablo hace en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1 y el versículo 15. Dice, por esta causa, dice, también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe, dice, en el Señor Jesús, está hablando de la iglesia de Éfesos, ¿verdad? Dice, por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en todas mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo oraba a Dios, hermano, por la iglesia? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de la gloria, os dé un espíritu de sabiduría. Mire, hermano, yo quiero que usted quiero animarlo a que ponga atención en estos pasajes de Efesios, porque ¿qué era lo que había en el corazón de Pablo por la iglesia? Mire, hermano, en el corazón de Pablo, hermano, no había un egoísmo o un egocentrismo. Él oraba por los hermanos, para que los hermanos, hermano, para que Dios, hermano, el Padre de la gloria, dice Pablo, les dé un espíritu, dice, de sabiduría, dice, de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la oración, amados. Esa es la oración de un creyente auténtico que ora, hermano. No solamente critica, hermano. No solamente quiere posicionarse. No solamente quiere hacer cosas. No solamente eso, sino que está orando, hermano, para que el otro creyente sea lleno de toda sabiduría, que sea lleno de toda sabiduría, de todo conocimiento, de la revelación de Jesucristo sobre su vida. Porque es la revelación de Jesucristo en nuestra vida la que va a cambiar a este hombre interior, la que va a sanar el corazón. Solamente la revelación de Cristo en nuestras vidas, hermano, es la que nos va a llenar de fe, la que nos va a llenar, hermano, de propósito, de un propósito puro para la iglesia de hoy. Para la iglesia de hoy. Dice, para que el Padre de gloria os dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, dice, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento. Dice, para que alumbre los ojos, dice, de vuestro entendimiento. Mira, hermano,
cuánto entendimiento espiritual necesitamos hoy en día? ¿Cuánto discernimiento espiritual? Y no solamente, no es que quiera atacar, hermano, es que necesitamos, hermano, mirar una realidad en la iglesia de hoy. ¿Cuánto necesitamos que Dios alumbre nuestros ojos, hermano, espirituales? Que podamos discernir lo bueno de lo malo. Que podamos discernir, hermano, lo falso, hermano, de lo auténtico. Que no solamente, hermano, es una emoción, que no solamente es un aplauso. ¿Qué es lo que está atrás de todo ello? La misma Biblia, hermano, la misma Biblia habla, hermano, del pueblo de Isaacar, que eran hombres entendidos en sus tiempos, que entendían las cosas, que entendían exactamente lo que estaba pasando en su generación. Eso es lo que nosotros entendemos, que Dios abra, hermano, que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepas cuál es la esperanza. Mire, hermanos, la esperanza no es nada de esta tierra, no es nada de esta tierra. Nuestra esperanza está en el Salvador, y nuestra esperanza no está en esta vida, está en una vida eterna, pero tiene que revelarse dentro de nosotros. Esa es la oración, hermano, auténtica de un buen creyente, hermano. Esa es la oración de un auténtico cristiano, hermano. No, Señor, dame lo que necesito, dame para la renta, Señor, dame un carro nuevo, Señor, dame la posibilidad de hacer cosas en esta tierra. Todo lo que esta tierra, hermano, se va a quedar en esta tierra. Pero nosotros, hermano, no fuimos creados para esta tierra. Es más, hermano, nosotros hemos sido creados para una eternidad. Pero eso tiene que revelarse dentro de nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y Pablo ora, hermano, Pablo ora por la iglesia, para que la iglesia les sean abiertos los ojos, para que tengan sabiduría, para que tengan discernimiento sobre las cosas espirituales. Para que tengan las cosas espirituales. Pablo oró, hermano, por los hermanos que estaban en Roma. Qué bueno que su fe se escucha. Qué bueno que su fe se escucha, que van creciendo, que están fuertes. Pero para él no es suficiente. Pablo ora que el Señor los siga llenando más y más y más de su presencia. Que sigan cambiando cada vez más sus corazones. Que más gente, hermano, siga recibiendo el mensaje de Jesucristo. Que más gente, hermano, siga siendo transformada. Pero esa es la oración, esa es la devoción que tenemos delante de Dios. Porque el Señor, hermano, transforme y cambie las personas. Hay personas que no nos gustan, hermano. Hay personas que no nos agradan. Hay personas, hermano, que de repente causan situaciones fuera de la casa o en cualquier lugar, y los ve uno y dice, oh Dios mío, otra vez esta persona. O está uno con eso, pero esos no son los ojos de Dios. Esos no son los ojos de Dios. Dios quiere que esas personas también sean transformadas. Y la oración, hermano, nuestra devoción, hermano, una devoción genuina, no solamente es pedirle al Señor por mi salud, por mis cosas personales. Es poder ir con el Señor y decir, Señor, levanta la iglesia, Señor. Señor, levanta, construye una iglesia poderosa, Señor, que haga un cambio radical en esta generación. Dios, hermano, no está ausente. Aun cuando pensamos, hermano, que el enemigo está ganando la batalla en muchas áreas en la sociedad, no quiere decir que Dios esté ausente. No, yo no lo sé porque yo no tengo el pensamiento de Dios, pero lo que yo sí puedo pensar o puedo sentir es de que Dios está esperando una iglesia que sea auténtica y que sepa, hermano, tener una devoción con Él y que pueda orar correctamente para que la iglesia pueda empoderarse y pueda cumplir, hermano, la razón por la que usted y yo estamos aquí. Pablo, hermano, oraba por la iglesia, de que la iglesia no fuera solamente una iglesia de evento, ¿verdad? Que no fuera una iglesia de un evento del domingo, de una actividad de esto, sino una iglesia, hermano, que fuera transformada y que pudiera ser representante de Dios
en todos los ámbitos de la vida. Usted no deja de ser cristiano, hermano, cuando usted sale de la iglesia. Usted no deja de ser cristiano, hermano, cuando usted sale a trabajar. Cuando usted sale, hermano, al gimnasio, cuando usted sale a donde usted quiera, usted no deja de ser un hijo de Dios, no deja de ser cristiano. Usted, hermano, allí es un hijo de Dios. Y usted y yo, hermano, necesitamos tener una devoción a Dios. Las evidencias, hermano, las evidencias son como nuestras credenciales delante del mundo. La gente, hermano, la gente nos mira, nuestras evidencias, lo que el Señor hace en nosotros, es la credencial de quiénes somos. Es lo que la gente mira. ¿Qué es lo que mira, hermano? ¿Qué es lo que mira en ti la gente alrededor de ti? ¿Qué es lo que la gente piensa de ti en el trabajo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo piensa de ti cuando solamente tú y Él están a solas? Nuestras evidencias, hermanos, son nuestras credenciales de quién está viviendo dentro de nosotros, de quiénes somos. Las evidencias, hermanos, son como nuestras credenciales delante de todos. ¿Cuál es tu corazón, hermano? Quiero terminar pronto y quiero preguntarte, ¿cuál es tu corazón para agradecer? Yo quiero animarte, hermano, que la próxima vez que vayas a orar al Señor, hagas a un lado la lista que tienes normalmente, hermano, establecida, porque normalmente uno ora por las mismas cosas, ¿verdad? Y que hagas una lista y empieces a orar por aquella persona que posiblemente nunca has levantado una oración por ella en tu congregación. Mira, quiero animarte, hermano, que empieces a levantar una oración por esa persona que de repente no te cae muy bien, que de repente te incomoda. Ve delante del Señor, hermano, y llora que el Señor abra sus ojos, que alumbre sus ojos de su entendimiento, que le dé a esa persona, hermano, un espíritu de sabiduría, que lo bendiga, que aumente su fe, que lo fortalezca, que sea una fuente de bendición allí en su familia, en el lugar donde esté en su trabajo. ¿Por qué no comenzamos a hacer eso? ¿Por qué no comenzamos a orar, hermano, por personas que de repente, por el vecino que todos los días sale mal encarado a trabajar, que se le encuentra todos los, y por cierto se le encuentra todos los días, sale mal encarado al trabajo? ¿Por qué no ora por la persona que le molesta cuando usted sabe que está usando marihuana y le llega el olor hasta donde usted esté? ¿Por qué no empieza a levantar una oración de rogativa delante del Señor por esa persona? Pero ¿por qué no empezamos primero por la casa? ¿Y por qué después nos vamos alrededor de nosotros? ¿Por qué no empezamos a orar por esa persona por la cual posiblemente nunca se nos antojó o tuvimos el deseo de orar por esa persona? Esa es una evidencia del agradecimiento. De agradecimiento. Pablo tenía eso. ¿Cuál es tu corazón para agradecer? ¿Por qué quieres agradecer? ¿Por qué vas a agradecer de hoy en adelante? Ahora, hermano, que has escuchado esta predicación, este mensaje, hermano, y yo sé que vas a ir y leer estos pasajes, pero ¿cuál va a ser tu manera, tu expectativa cuando vas a orarle a Dios? ¿Por qué vas a orar? ¿Por quién vas a orar? ¿Cuál es tu corazón para agradecer? Hay motivos dentro de ti para ser agradecido. Hay motivos, hermano, hay motivos dentro de ti para agradecer. Mire, yo creo, hermano, que hay personas que ni siquiera sienten un motivo para agradecer, porque sienten que todo le hace falta, porque sienten, hermano, que no tienen lo que desean tener, pero pierden, hermano, pierden el lado o la verdad que tienen la vida. Y como tenemos la vida, tenemos una oportunidad más, que tenemos a Dios de parte de nosotros. Mucha gente, hermano, no mira, no sabe por qué agradecer, porque no puede valorar lo que tiene, porque está anhelando lo que no tiene. ¿Cuál es tu motivo de agradecerle al Señor?
Hay motivos dentro de ti para ser agradecidos, no solamente por las bendiciones recibidas. ¿Sientes agradecimiento por la iglesia, hermano? ¿Sientes agradecimiento? Aquellos que de alguna manera tenemos un servicio en la iglesia, ¿te sientes agradecido realmente por tener esa oportunidad de servir en lo que estás haciendo? ¿Te sientes agradecido por servirle a otra persona? ¿Te sientes agradecido, hermano, cuando miras que alguien está avanzando en su vida espiritual? ¿Sientes agradecimiento? ¿Te da alegría de ello? De que alguien, hermano, está creciendo espiritualmente. ¿Sientes gozo, hermano, cuando buscas al Señor? ¿O es un pesar ir y buscar al Señor? Oh, es que tengo que orar un rato, es que tengo que leer la Biblia. ¿Sientes una carga? ¿Sientes un pesar? ¿O experimentas un gozo cuando vas a hablar y vas a hablar con Dios? ¿Cómo es tu posición? ¿Sientes gozo cuando buscas al Señor? ¿Cómo es tu postura cuando estás en oración respecto a la iglesia y sus necesidades? Lo que hablabas hace un momento. Pablo en Efesios 6:18 dice, orando, dice, en todo tiempo. La oración, hermano, la oración dice Pablo, dice, orar, dice, en todo tiempo. Si es un mandato para el creyente, hermano, si es una necesidad para el creyente orar. Y dice Pablo que debemos de orar en todo tiempo. Bueno, aprovechemos la oración. Aprovechemos la oración. Tengamos una oración correcta. Orando en todo tiempo, en oración, dice, y súplica, dice, en el Espíritu. Y velando, dice, y velando en ello con toda, dice, perseverancia. ¿Qué quiere decir perseverancia? Una y otra vez, una y otra vez. Nunca nos cansemos de orar. Es una oración constante, constante. Dice Pablo, dice, y súplica, dice, por todos los santos. Por todos los santos. Y usted puede decir, pero es que no conozco ni un santo. Mire, déjeme le presento a uno. Voltea al lado, ahí está un santo. Ahora voltea al otro lado. Sí. Esos son los santos. No los que están en la iglesia. No. Nosotros somos santos. Porque Dios, hermano, ya nos ha santificado. Si usted le ha entregado su vida al Señor. Las marcas o las evidencias de un creyente genuino, hermano, nos llevan a darle gloria a Dios. Mira, hermano, esta frase, darle gloria a Dios. Debemos de sentir un deseo, hermano, de glorificar a Dios con nuestros actos. Mira, hermano, si nosotros no sentimos el deseo de darle gloria a Dios, es posiblemente porque necesitamos buscar y conocer a Dios. Necesitamos, entre más conocemos a Dios, más sabemos lo que a Él le gusta. Y Él quiere que nosotros lo glorifiquemos. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos un testigo fiel, hermano, de quién es Él. Y posiblemente, hermano, déjenme decirle esto, posiblemente se nos haga pesado orar al Señor. O muchas veces posiblemente se nos hace pesado leer la Biblia, porque necesitamos leer la Biblia. Yo no sé si solamente me pasa a mí eso, pero de repente no tenemos ganas de orar o de leer la Biblia. Muchas veces no sentimos. Decía alguien, pero ir a leer la Biblia sin ganas no es hipocresía. No es hipocresía. Porque podemos ir delante de Dios, reconocemos que hay un Dios que está, que es real, que es un Dios, hermano, que está enfrente de nosotros. Y como nuestro Padre podemos decirle, Dios, Padre, perdóname, pero no puedo, no tengo ganas de orar hoy, Señor. No tengo ganas de leer tu palabra. Ayúdame, Señor, que cuando yo vaya y lea tu palabra, a través de tu palabra vaya enamorando mi corazón. Porque si hay un principio bíblico, hermano, en la Biblia, si usted no tiene ganas de leer la Biblia o usted no tiene ganas de orar, es porque no tenemos fe. Y dice la Biblia, es un principio, hermano, importante, un principio espiritual, de que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entre más nosotros nos expongamos a la palabra del Señor, más nos vamos a enamorar de la palabra.
más nos vamos a enamorar de Dios. Si usted no tiene ganas de hacerlo, vaya delante del Señor, dígale: Señor, me duermo cuando quiero orar. Leo unas cuantas páginas, Señor, o unos cuantos párrafos y no tengo ganas, Señor. Dame el deseo, Señor, dame el deseo de buscarte a través de tu palabra. Dame deseo. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, la palabra de Dios empieza a cobrar vida dentro de nosotros, hermano. Dios nos hace una transfusión espiritual. Dios nos hace una transfusión espiritual. Él nos quita, hermano, la falta de deseo, y Él comienza a poner, hermano, una sed dentro de nosotros por buscarlo de su presencia. Y es allí cuando nosotros podemos sentir, hermano, el poder del agradecimiento, porque conocemos a Dios y reconocemos lo que Él ha hecho a nosotros. Podemos mirarlo. Podemos ir confiadamente delante del trono de su gracia, hermano, donde usted y yo recibiremos el adecuado socorro. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermano, y que el Señor lo bendiga a usted. Que el Señor, hermano, lo llene, hermano, de todo lo que Él tiene para usted. Que el Señor, hermano, les dé espíritu de sabiduría a cada uno de ustedes. Que el Señor los llene del conocimiento de Él, y que nosotros podamos ser agradecidos.